En el Inspirador Devocional, en esto pensad, un año de reflexiones para mantenerte enfocada en Dios, Edya Ramos nos brinda todo un año de meditaciones diarias con versículos bíblicos y nos muestra que el Evangelio es un regalo que tiene un efecto transformador para la vida y la piedad. Pregunta por él en tu librería favorita y descarga una muestra de 24 devocionales gratis en www.lifeway.com. Textos Fuera de Contexto es un podcast donde hablaremos sobre los temas difíciles de la Biblia, el ministerio y la vida cristiana que con frecuencia requieren de una mayor profundidad. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Textos Fuera de Contexto. Soy Josué Barrios y me acompaña Pepe Mendoza. Querido Pepe, ¿cómo estás? Un saludo cordial, Josué. Muy bien, esperando que este episodio sea de provecho y de bendición para muchos. Sí, eso esperamos también y por eso oramos. Y el tema de hoy es bastante relevante para nuestros días. La iglesia es descrita en la Biblia como columna y baluarte de la verdad. Es por eso que en cada generación debemos proclamar las verdades bíblicas ante un mundo que promueve enseñanzas y doctrinas que se oponen a lo que Dios nos revela en su palabra. Y una de las ideologías en auge en nuestros países, y creo que en el mundo entero de una u otra manera, presionando la cultura y las sociedades, es la llamada ideología de género. Los creyentes, por amor a la verdad y a las personas, no podemos callar ante este ataque contra la verdad. ¿Por qué la ideología de género es tan dañina, pero al mismo tiempo es tan popular? ¿Cómo podemos responder ante ella de una manera bíblica y compasiva? En este episodio hablaremos sobre esto con nuestro invitado especial, el pastor Miguel Núñez. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está Josué? ¿Cómo está Pepe? Gracias de nuevo por la oportunidad de compartir en este otro episodio, ¿verdad? Acerca de otro tema de actualidad y de suma importancia en esta generación que parece no solamente haber perdido la fe, pero creo que ha perdido muchas veces la razón. Creo que esa es una frase de alguien del pasado, no es mía, pero creo que es cierto, que hemos perdido la razón en nuestros días y por eso estamos donde estamos. Muchas gracias por estar aquí, pastor Miguel, en este episodio que hemos llamado Apologética en Contexto. Quisiéramos, antes de entrar al tema, conocerlo un poco más y preguntarle, hablando de apologética, ¿cuáles serían sus apologistas favoritos de la historia de la iglesia y por qué? Porque conozco que usted lee mucho y que la apologética es un tema que le apasiona. Y bueno, esa sería mi pregunta para romper el hielo. ¿Cuáles son sus apologistas favoritos? Bueno, yo creo que de nuevo la tendencia muchas veces es a pensar muy atrás, ¿verdad? Gente de hasta del siglo II, como Justino Mártir o otros que vinieron a lo largo del camino. Pero a mí me gusta pensar en autores, frecuentemente me gusta pensar en gente más reciente, porque creo que, como dijo alguien famoso en Latinoamérica, América infeliz que solamente sabe de tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos. Creo que fue Eugenio María de Hostos que dijo eso, y es una pena porque ya debiéramos celebrarlo mientras están vivos y no ya cuando están muertos. Entonces, bueno, voy a comenzar por algunos de contemporáneos. Yo creo que R.C. Sproul sigue siendo uno de esos personajes. Reciente, murió apenas unos años atrás. Teólogo, filósofo, por entrenamiento y luego por su forma de pensar y por lo que escribió, que defendió la fe de una manera llana, bíblica, que la gente podía entender, porque muchos apologistas se han destacado en el área de la academia, y eso es bueno y válido, pero nosotros necesitamos enseñar a la gente que está en las congregaciones a ser defensores de la fe. Nosotros tenemos a Pedro que nos dice que estemos siempre preparados para presentar defensa, y la palabra ahí es apología en el original, de la esperanza que hay en nosotros, y que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Yo creo que Sproul exhibió eso, lo hizo siempre con reverencia, lo hizo con mansedumbre, pero estaba tratando de entrenar al que está en las iglesias, y por eso yo creo que es uno de mis apologistas favoritos por ese lado. Por otro lado, Norman Geisler, yo creo que es un individuo que probablemente se conoce bastante bien en los términos académicos, pero Norman Geisler es otra persona que es más conocida en la academia, pero me encanta cómo explica en la academia con términos tan claros
pueden tener terminología académica, pero no compleja, no confusa, no filosófica, como alguien decía, creo que fue Swindoll que una vez dijo que tú sabes cuál es la definición de un filósofo. Entonces, ¿cuál es la definición, Swindoll? Bueno, alguien que habla de una manera que nadie lo entiende y luego te hace sentir que es tu culpa. Entonces Norman Geisler no te hace sentir como que es tu culpa, él quiere que tú entiendas. Y de hecho, ha escrito varios textos. Tiene un texto de ética cristiana también, muy bueno, y tiene una enciclopedia de apologética, extremadamente útil, buena, académica y a la vez clara. Yo pondría a Norman Geisler ahí en esa lista. John Frame es más conocido como teólogo, está vivo todavía. Pero ha escrito mucho acerca de lo que es la ética cristiana, como The Christian Living. Tiene todo un libro de ética cristiana que creo se llama así como la doctrina del Christian Living. Yo creo que es así como se llama. Y eso es un libro de apologética también igualmente contemporáneo. Luego podríamos irnos atrás, pero algunas de las personas del pasado creo que calificaría más como teólogos, aunque obviamente estuvieron defendiendo la fe, pero un Calvino yo creo que calificaría más como teólogo, aunque no hay duda de que cuando enseñó teología estaba proponiendo una defensa de la fe. Luego hay personas como individuales en tópicos particulares, como Gary Habermas, acerca de la resurrección, ha escrito mucho acerca de la evidencia histórica de la resurrección. Pero eso es más un tópico como particular, donde él se ha destacado como tal. Pero ahí hay varios nombres. Pastor, hablando sobre apologética, hemos titulado a este episodio especial Desenmascarando la ideología de género, apologética en contexto. ¿Por qué lo hacemos? Porque vemos la necesidad apremiante de que como iglesia podamos responder bíblicamente a esta ideología que busca inundar nuestros países y se está presionando desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, cultural, por todos los frentes. En sus palabras como médico, como apologista, como autor y especialmente como pastor, brevemente, ¿por qué es que tenemos que batallar con esta ideología y por qué la consideramos tan peligrosa? Quizá permítame hacer una introducción primero. La única razón por la que la ideología de género ha triunfado es porque primero triunfó en la sociedad el individualismo. Nos volvimos una sociedad individualista, de tal manera que el individuo ahora pasó a ser supremo sobre la comunidad incluso. De manera que ahora mis derechos priman por encima de los derechos de la comunidad que está a mi alrededor. Eso es nuevo. O sea, siempre se legisló pensando en la comunidad a nuestro alrededor. Hoy se está legislando para poderme otorgar a mis derechos que yo entiendo que yo tengo. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que la ideología de género triunfara, también tenía que triunfar el narcisismo, por así decirlo, o sea, la cultura de la gratificación del yo con todas sus emociones y sentimientos, hasta el punto de darle valor legislador a mis emociones. O sea, mis emociones, tú tienes que legislar para aprobar lo que yo siento. Entonces, donde ese individualismo triunfa, como le llama Carl Truman en uno de sus 2 libros últimos, hablando del triunfo del yo moderno, que yo creo que es el título ideal, porque él no le llama simplemente el triunfo del yo, no, del yo moderno, del yo que considera, ¿verdad?, que él es supremo sobre todo y que quiere que le aprueben sus valores. Entonces, en ese contexto, obviamente, surge esta ideología de género, donde de repente yo entiendo que tú y la sociedad completa deben reconocer que si yo me siento ser mujer, aunque sea hombre, tú tienes que reconocer el hecho de que eso es lo que yo soy y tratarme como tal. Pero para eso tenía que triunfar primero, como decíamos, el individualismo.
Y si yo siento ser cualquier otra cosa, ayer yo vi un video que me parecía, no creo que la persona estaba bien mentalmente, pero hablaba de que llevó a su hijo al veterinario, porque su hijo cree que es un gato. Y el veterinario rehusó tratarlo. Y él dijo que él pensaba que era una especie de discriminación. Porque si su hijo se siente como un gato, eso es lo que él es. No creo que esa persona estaba pensando correctamente. Pero tú puedes ver los extremos a los que estamos llegando. Y no es irracional si tú piensas que el otro, que piensas que es un hombre cuando no lo es, o una mujer cuando no lo es, entiende que sí hay que reconocerle eso. Bueno, no tiene órganos masculinos y no eres una mujer. No tienes órgano masculino, no tienes hormona masculina, no tienes una estructura cerebral masculina. O sea, que no tienes una genética masculina. ¿Qué es lo que tienes entonces para considerarte del sexo opuesto? Emociones y sentimientos. Bueno, cuando tú le das valor absoluto a las emociones y sentimientos, tú has perdido el concepto de absoluto, porque esa persona la semana que viene se puede sentir otra cosa. Y se habla de eso también, que el sexo el género es fluido. Yo hoy me siento una cosa, pero la semana que viene me puedo sentir otra cosa. Perdimos la razón. Entonces, en ese contexto surge esto. Y la razón por la que es tan vital el que combatamos esto es porque eso está en el centro, en la zapata, diríamos en nuestro país, o el fundamento mismo de la sociedad. Porque ya no estamos hablando de preferencias, estamos hablando de una sociedad que está constituida sobre la base de hombre y una mujer que se unen y producen una nueva generación, y ellos se unen y producen una nueva generación, con una capacidad de multiplicación que esta nueva ideología está tratando como de suplantar a través de lo que es la adopción de hijos. 2 hombres adoptan un hijo, 2 mujeres adoptan un hijo. Sí, pero la realidad es que tú estás tratando de hacer lucir normal tu familia a partir de una reproducción normal. Tú le estás tomando prestado al diseño natural de Dios para hacer lucir el tuyo, que es anormal, como algo normal. Entonces tú puedes ver que ni siquiera es honesto lo que se está tratando de deducir, con todos los daños que estamos viendo hoy en día que han sido producidos en niños que han sido sometidos a cirugías y hormonas a la edad de 13, 14, 15, 16 años y que luego han querido devolverse y ya es como casi imposible poder hacerlo. Wow, pastor, muchas gracias por esa respuesta. Y pensando un poco en lo que hablamos al comienzo sobre los apologistas en la historia, pienso mucho en que el momento particular en el que estamos es muy único, en el sentido de que en el pasado las personas no se sentían personalmente ofendidas cuando les señalabas un error. No, yo creo que, por ejemplo, a Calvino pudieron darle muchas críticas, pero nadie se lo tomaba tan personal en el sentido como la gente se toma a veces la predicación hoy. Y pienso mucho en que a veces, en nuestros días, las palabras de Jesús sobre la importancia del amor al prójimo son sacadas de contexto y la gente busca usarlas para decir que debemos aceptar incondicionalmente a las personas transgénero que desde mi punto de vista son víctimas de esta ideología. Y también se usan estas palabras de Jesús sobre el amor al prójimo para decir que debemos aceptar a todas las personas que promueven esta agenda y que no podemos decirle que estamos en desacuerdo con ellas. Esta forma de pensar, desde mi punto de vista, es muy particular en este momento en el que estamos, porque no era una crítica que se hacía hace 300 o 400 años. Y esto entonces plantea un desafío para nosotros hoy en día. ¿Cómo debemos entender el mandato de amar a las personas, a nuestro prójimo, el mandato que Jesús nos da y que el Señor nos da? ¿Cómo debemos entender ese mandato en medio de la controversia de la ideología de género? Bueno, de nuevo, como decía dije en un episodio anterior, la fe cristiana como que no es tan compleja. El mandato es que ame al prójimo como a ti mismo. La razón es la imagen de Dios en el prójimo. El mandato no dice ni que acepte las ideas del prójimo, ni que ame las ideas del prójimo. Es que ame a la persona del prójimo, o sea, la imagen de Dios en ese prójimo. Entonces yo puedo amar a un transgénero. Y si pienso cómo luciría eso. 1 Corintios 13, soy paciente, no le tomo en cuenta el mal recibido. En otras palabras, si me ofendió, lo puedo perdonar. ¿Qué más dice 1 Corintios? No me porto indecorosamente, no me burlo de esa persona, no hago sarcasmo
acerca de esa persona o enfrente de esa persona. 1 Corintios 13, yo creo que me dice cómo yo debo amar al otro. 1 Corintios 13 no define el amor en términos románticos ni en términos emocionales, en términos objetivos. De hecho, son verbos lo que están ahí en su gran mayoría en esa descripción. Entonces, eso sería cómo amarlo. Ahora, yo puedo amarlo y porque le amo, decir lo que no puedo es aceptar esas ideas contrarias al diseño de Dios, pero que al final no es simplemente que son contrarias al diseño de Dios, que es lo suficientemente malo, por así decirlo, sino porque como no son parte del diseño de Dios, a ti te van a terminar destruyendo. Y como te amo, no amo tu destrucción. Y por eso es que te hablo como te hablo, o me opongo a lo que me opongo, pero sigo respetando la imagen de Dios. Te trato con respeto, te trato con dignidad, te doy los buenos días, te saludo, etcétera, etcétera. Las cosas que normalmente haríamos con el prójimo. Si yo veo a un paciente, yo soy médico para aquellos que quizás no lo saben, veo a un paciente en la emergencia transgénero, lo voy a tratar igual, con calidad humana, le voy a brindar el cuidado que merece. Él no merece un cuidado por debajo de lo que se lo doy a otro. ¿Por qué? Porque le amo como a mi prójimo. Pero al mismo tiempo no puedo aceptar que lo que crees es algo que es bueno y válido ni para él ni para la sociedad. Y por tanto tampoco estaría en favor de legislar a favor de unos valores que en realidad, si lo lleva a su expresión social, van a terminar destruyendo la sociedad como lo estamos viendo hoy. Muchas gracias, pastor. Pensando en esto, en la importancia de amar a nuestros oponentes ideológicos, mientras al mismo tiempo buscamos ser fieles a la verdad, quisiera saber qué otros consejos pudiera darnos y cómo podemos hacer cuando llega alguien con este tipo de ideologías o este trasfondo a nuestras iglesias. Porque es algo que cada vez va a pasar más seguido y algo para lo que los creyentes debemos estar preparados. Claro. Bueno, como consejo primero, hay como dos preguntas ahí por separado. Una tiene que ver con el que llega a la iglesia y la otra es algunos consejos más acerca de qué hacemos con esta persona en la sociedad cuando nos encontramos con ellas o cuando tenemos que expresar nuestra opinión de una manera contraria a lo que ellos piensan. Yo tengo que recordar las palabras de Pedro. A mí realmente me cae muy pesado cuando escucho cristianos burlarse de aquellos que son transgénero o que son homosexuales. La burla no es una forma ni de hacer apologética, ni honrar el evangelio, ni hacer atractivo el evangelio, ni el sarcasmo tampoco, ni denigrar al otro tampoco. Entonces yo creo que las palabras de Pedro de hacer esa apologética con mansedumbre y reverencia, yo creo que es vital. La mansedumbre es básicamente la expresión externa de la humildad interna. Entonces debiéramos ser humildes en nuestro interior para luego expresarnos mansamente. Y yo creo que eso es importante. Debiéramos en la sociedad o dirigirnos o relacionarnos, o en el caso mío tratar a esos pacientes con todo el respeto y dignidad posible, que la dignidad humana requiere. Eso sería como mi consejo número 1, número 2, número 3. Recordar que cuando Pablo escribe a los Corintios, describe una serie de personas que no van a entrar al reino de los cielos y se refiere a los mentirosos y a los homosexuales, pero él dice hacia el final, esto erais algunos de vosotros. En otras palabras, salieron de ahí, de ese mundo, ya sea transgénero o de homosexualismo. Muchos han salido y otros continuarán saliendo, pero si van a salir es porque escucharon y vieron el evangelio vivido. Escucharon el evangelio y luego te vieron viviéndolo. Y ese sería otro consejo. Vive el evangelio delante de todo el mundo, independientemente de su identificación de género. Cuando llegan a nuestras iglesias, nosotros tenemos que recibirlo como recibimos a una persona que llega por primera vez a la iglesia. Que no haya necesariamente un sentimiento de rechazo. Ahora, si esa persona llega a la iglesia y llega acompañado, dos personas del mismo sexo, y en la iglesia se están agarrando de mano y se están abrazando, no, ahí tendríamos que hablar con ellos, con delicadeza, con tacto, con mansedumbre, porque ahora hay una expresión fuera de diseño dentro de la casa de Dios que no podríamos hacerlo. Pero hay muchas cosas así con heterosexuales que son novios y entonces están abrazándose o se dan algunos besos un tanto íntimos, aún no sean los peores, y se ha hablado con ellos por la misma cosa, porque no entendemos que
que dentro de la casa de Dios eso es una conducta apropiada para ser llevada a cabo. O sea que, pero sí tenemos que recordar que el incrédulo no se puede comportar como creyente hasta que no crea. Y por consiguiente, muchas veces va a haber que corregirlos para decirle, mira, en la casa de Dios, este tipo de conducta homosexual o heterosexual no la permitimos porque no es un buen modelo para el resto de los adultos, pero mucho más para los niños. Pero yo creo que la mayoría no llegan a las iglesias de esa forma. Llegan, simplemente se sientan ahí. Pueden lucir amanerados, puede que no, pero se sientan ahí con buena intención o no, pero se sientan ahí. E incluso yo voy más lejos. Es posible que alguien llegue a una iglesia con mala intención, pero oyó el mensaje y Dios decidió recogerlo ese día, rescatarlo y termine siendo convertido, aunque su intención al ir no haya sido la mejor intención. Entonces, nunca subestimemos el poder del evangelio ni el poder de Dios a través del evangelio. Y a lo largo de mi vida como infectólogo he lidiado con transexuales, he lidiado con homosexuales, hombres, mujeres. He tenido en Estados Unidos, cuando vivíamos allá, mi esposa y yo teníamos un curso bíblico los jueves en la noche para pacientes con SIDA, porque yo soy infectólogo y muchos de ellos venían de ese trasfondo. Muchos se convirtieron. Llegué a predicar en sus funerales, en iglesias incluso. Entonces, creo que hay una historia personal que dice, no, yo no soy homofóbico ni los he rechazado. Al contrario, he abierto espacio para que vengan y escuchen el evangelio. Miguel, hoy día se ha levantado toda una generación de cristianos valientes que están realmente jóvenes, que están en las redes y están tratando de hacer una labor apologética. Pero como tú lo dices, siempre existe cierto sarcasmo, cierto cinismo, cierta actitud equivocada en la forma de poder enfrentar estos temas. Siempre recordamos 1 de Pedro 3:15, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, y luego dice, estando siempre preparados. Yo creo que existe un preámbulo a la preparación, que es la santificación de Cristo en el corazón. ¿Cómo entendemos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones de tal manera que nos preparemos para presentar defensa? Yo creo que es una actitud previa y fundamental antes de lanzarnos con espadas y escudos a defender la fe. ¿Cómo entendemos santificar al Señor? Bueno, antes de responderte directamente qué implica santificar a Cristo, cómo lo entendemos, voy a decir algo que está relacionado a eso, como quiera. Y es que si no he desarrollado un carácter piadoso, yo no hago nada tratando de defender la fe. Yo creo que le hago daño a la fe cuando yo trato de presentar defensa, cuando mi carácter no puede endosar mi defensa. Porque el otro lo va a ver y me lo va a señalar. O sea, que con qué carácter moral puedo yo respaldar eso que estoy diciendo. Pero lo otro es que probablemente, como no tengo el carácter, voy a terminar haciendo uso de sarcasmos y cinismo. Y en otras ocasiones, cuando no es eso, es entonces una permisividad en la dirección contraria, fruto de que tampoco he visto bien dónde que está la línea para no ir del otro lado, más allá de donde debo ir. Ahora, volviendo a la pregunta ya directamente, ¿qué implica santificar a Cristo? Yo creo que comienza en esencia, ¿verdad? Como el punto número uno. Tengo que asegurarme que soy creyente, que verdaderamente he entregado mi vida al Señor. Pero al mismo tiempo, luego de ser creyente, me he ocupado de vivir el señorío de Cristo en mi vida. De que verdaderamente Cristo es Señor de mi vida, de mi mente, de mis ideas, de mis emociones, de mi vida de familia si estoy casado, de mi vida pastoral si soy pastor, de mi vida como ciudadano. Entonces, la santificación de Cristo, o sea, Cristo no necesita Él como persona ser santificado, no. Pero yo sí necesito santificarme yo, habiendo llegado a Cristo, y permitir que el mismo Cristo me santifique a través del uso de su palabra. Es como considerar a Cristo como sagrado, que es lo que la palabra santificación tiene que ver mucho con consagrar, con el hecho de que yo me haya consagrado a Cristo, a sus propósitos. Y entonces, desde esa posición, presentar defensa de mi fe.
Pero creo que ha hecho una buena anotación, Pepe, al decir que el texto que me manda a presentar la defensa con mansedumbre y reverencia es precedido de algo que implica una preparación. Y es que tengo que santificar a Cristo, que yo creo que implica mucho de lo que he mencionado en la respuesta. No sé si tiene algo más que agregar, pero si lo tiene, bienvenido. Yo tengo algo para agregar. Pensando en Primera de Pedro, la carta Primera de Pedro habla mucho también sobre el respeto a las autoridades civiles y de la importancia de vivir con integridad para que esas autoridades puedan conocer a Dios y adorarle también. Y pensando un poco en esto, es innegable que la ideología de género es impulsada por los gobiernos en nuestros países muchas veces. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo puede el cristiano entender esto? ¿Cómo puede el cristiano responder a la ideología cuando busca ser impulsada por autoridades a las que debemos honrar? Bueno, mira, lamentablemente, con pocas excepciones, los gobiernos lo que andan buscando es votos para permanecer en el poder. Y eso hace entonces que quieran congraciarse con todos los estratos. Yo recuerdo haber estado, no voy a identificar la persona ni la posición, pero alguien de posición gubernamental y decirme, mira, yo de la ideología de género, yo no he leído absolutamente nada, no tiene idea. Pero dentro de ese mismo grupo, muchas personas están empujando en favor de la ideología de género. Bueno, yo creo que como gobierno, yo necesito, si no sé nada, tengo que empaparme. Porque una de dos, o me quedo callado y la dejo pasar, o me opongo. Pero para oponerme abiertamente, necesito tener idea de qué es. Entonces, yo tengo que respetar a las autoridades. Lo que yo no puedo es votar en favor de valores que autoridades a las que respeto quieran apoyar o endosar cuando esos valores están contrarios a la palabra de Dios. Por el principio de nuevo, que Dios está, primero honro a Dios antes que a los hombres. Entonces eso sería como una manera, no tengo que respetar al gobierno de turno, porque no voy a hablar sarcásticamente, no lo voy a denigrar, no lo voy a poner por debajo. Simplemente tengo que establecer dónde está mi prioridad. Y puedo hablar con todo el respeto que la persona X merece. No puedo estar a favor de lo que en este momento está representando, porque entonces hablar con respeto, en forma contraria, pero con respeto. Y yo creo que una de las razones, no voy a decir que es la principal, pero una de las razones por la que la ideología de género ha triunfado, aparte de ya de todo lo que mencionamos, el momento histórico que estamos viviendo, es que la iglesia no ha hecho su papel tampoco. O sea, la iglesia, cuando es pegada contra la espada y la pared, de repente enciende la linterna para alumbrar, soy la luz del mundo. Sí, pero tenía que ser la luz del mundo todo el tiempo, cuando no estaba tan oscuro. Soy la sal de la tierra, sí, pero ahora quiero salir a ser la sal de la tierra cuando ya la sociedad entera perdió la salinidad que el cristianismo le había agregado. Tenía que permanecer siendo la salinidad todo el tiempo. Y yo creo que eso es algo que heredamos del movimiento fundamentalista del final de los 1800 y principio de 1900, que cuando comenzó a surgir la razón, la ciencia, entonces la fe se sintió intimidada por la ciencia, lo cual no debiera ser. Y entonces los fundamentalistas se retiraron a sus cuarteles, por así decirlo, y formaron como un gueto, donde ahora de repente había de todo cristiano, universidades cristianas, no estoy en contra de ellas, colegios cristianos, no estoy en contra de ellos, pero si nosotros nos retiramos de la sociedad y le dejamos la sociedad a los inconversos, después no nos quejemos cuando los inconversos han regulado la sociedad en la que me toca vivir, porque no me quedé ahí para defenderla. Entonces yo creo que eso ha contribuido por lo menos al momento histórico que estamos, el retiro de la influencia cristiana de la sociedad, que ahora el poco que quedaba la sociedad acabó de empujarla hacia afuera, lamentablemente. Y Miguel, como tú lo dices, eso es muy cierto. Y volviendo al querido doctor R.C. Sproul, estábamos trabajando unos artículos escritos en 1977 que estábamos sacando nuevamente a la luz. Y él dice algo que es sumamente interesante. Dice que la iglesia, en lo mismo que tú señalas, ha renunciado a su labor profética como sal y luz. Pero mira lo que él dice. Dice que esto se lo hemos entregado a la prensa. Y la prensa ahora ocupa el rol profético que le correspondía a la iglesia. Pero la prensa está ideologizada
y por lo tanto no puede responder en su labor de sal y luz como lo debería hacer la iglesia. Y definitivamente hacerlo ahora, tratar de salir, ¿no es cierto?, de nuestro escondrijo, se nos hace tan difícil en este momento, pero es algo en lo que debemos reflexionar para saber también cómo hacerlo, porque creo que hemos perdido no solamente la esencia, sino también la forma para poder enfrentarlo. Pero déjame, Miguel, ya que el tiempo está corriendo, nosotros tenemos una sección que siempre se llama la patada voladora. O sea, que es tratar de poner en aprietos a nuestro invitado con algún par de preguntas que nos permitan poder descubrir cómo las enfrenta nuestro entrevistado con la sabiduría que el Señor les ha concedido. Y Miguel, yo quiero hacerte 2 preguntas, muy sencillas, respuestas breves, pero una te la voy a hacer como pastor y otra te la voy a hacer como científico, como doctor, como infectólogo. La primera, como pastor, tiene que ver con el hecho de que hay una frasecita que las personas que se encuentran en el otro lado del espectro de la ideología de género siempre no las tiran encima. Es el hecho de que Dios es amor, amor es amor. Y nosotros como que somos gruñones, que detestamos el amor, que detestamos, ¿no es cierto?, la sensibilidad y el afecto que existe y por lo tanto no sabemos amar, nos hemos olvidado y lo único que hacemos es odiar. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Realmente estamos en contra del amor? ¿Realmente no sabemos amar? ¿Nos hemos olvidado que Dios es amor? Esa es la primera. Y la segunda, como científico, también las personas que se encuentran en el otro lado del espectro señalan que la ciencia está proveyendo las respuestas para que estas nuevas apariciones de género puedan darse al lugar, ¿no es cierto? Recuerda que ya no se habla de mujeres que menstruan, sino de personas que menstruan, de personas que dan a luz. Ahora ya no hay padre y madre y cosas por el estilo, pero todo eso está respaldado aparentemente por la ciencia, ¿no? Donde puede producirse estos cambios. Tú como científico, como persona de ciencia que también eres, ¿cómo respondes a que la ciencia puede lograr, ¿no es cierto?, esta transformación sobre la esencia del ser humano y poder lograr los objetivos que esta ideología trae consigo? El amor y la ciencia. Comencemos por la primera, ¿verdad?, con relación al amor. La razón por la que esa frase siempre sale a relucir es porque aparentemente es suficiente para desarmar al otro, y en particular al cristiano. Pero de nuevo, la razón por la que es usada es porque queremos definir el amor en términos de emociones y relativismo, sentimientos. Entonces, si tú me amas, apruébame como yo soy. Dios mismo no ha definido el amor de esa manera, porque recordemos que en Hebreos 12 Dios dice que al que Él ama, Él azota. O sea, Él disciplina y puede ser de manera severa. Entonces, ¿cómo yo combino la idea de Dios, ni siquiera yo ahora, Dios que ama y azota, para hablarme de algo que me va a causar quizás dolor? Porque Dios entiende el amor de una manera muy distinta como nosotros lo entendemos. Para Dios, amar es querer, desear, procurar el mayor bien de la otra persona. Entonces, si yo te amo de esa forma y el estilo de vida que ha adoptado es un estilo de vida que va a terminar haciéndote daño, entonces dejarte en ese estilo de vida sin la advertencia adecuada no implica amarte. Es como te quieres tirar por el precipicio, yo sé que te va a matar. Como te amo, yo voy a dejar que tú ejerzas tus emociones y te lance y te mate. Y luego le digo a otro, no, porque yo lo amaba tanto que quería que él terminara con su vida porque eso era lo que él deseaba. No, eso yo no creo que nadie compraría esa idea del amor. Lo podemos ver en ese caso, pero no lo podemos ver en el otro. Y eso es una de las hipocresías que yo creo que muchas veces vemos incluso en el ejercicio de los gobiernos, porque cuando alguien quiere tirarse de un edificio, van los bomberos, va la policía, la gente entra secretamente al piso de abajo, al piso de arriba y trata de llegar y lo forzan a no tirarse. Pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Si la persona quiere tirarse, si realmente estás respetando los valores individuales, déjalo que se tire. No lo hacemos porque entendemos
que la vida tiene un valor. Y como entendemos que la vida tiene un valor, queremos preservar esa vida. Pero luego no le damos el mismo valor a esa vida, ya sea en el vientre de una madre o ya fuera del vientre, no le damos ese mismo valor cuando alguien está adoptando un estilo de vida que sabemos que le está haciendo daño emocionalmente, psicológicamente y a la sociedad también. Entonces, no, yo te amo y porque te amo quisiera hablarte de estas cosas porque procuro y quiero y deseo el mejor bien para tu vida. Pero tengo que comunicar eso de manera mansa, reverente, piadosa, como he tratado de usar esta idea real. Cristo murió en la cruz, al lado de los ladrones. Uno terminó en el infierno, uno terminó en la gloria. Pero ninguno de los dos puede decir que llegó a donde llegó sin un buen testimonio del Evangelio. Cristo vivió el Evangelio aún en la cruz, por la manera como se comportó. Entonces, el Evangelio fue bien vivido delante de los dos. Uno tomó una decisión y pidió al Señor. El otro no lo hizo y rechazó al Señor. Sí, pero al llegar allá no puede decirle, yo llegué aquí porque el ejemplo que vi del Evangelio fue tan malo que no me llamó, no me fue atractivo. Mi vida tiene que lucir el Evangelio. De manera que aunque el otro lo rechace, el otro, aunque termine condenándose, lamentablemente y dolorosamente, pero que llegue allá con un buen testimonio del Evangelio de parte mía. Que yo no sea ocasión del rechazo del Evangelio. Eso sería uno. Número dos, entonces, volviendo a la ciencia. La única manera como la ciencia lo puede hacer, y hay una parte de la ciencia que lo está haciendo, es negando la propia ciencia, dolorosamente y tristemente. Es como tú estás parado en una rama de un árbol. Desde ahí tú estás defendiendo una posición, pero resulta que desde tu defensa tú cortas la rama del árbol. Entonces tú te caes junto con tu propia defensa. Es como decir, no hay absolutos. Bueno, entonces si no hay absolutos, esto es algo ya muy conocido, pues tu absoluto de que no hay absoluto tampoco es absoluto. Cortaste la rama sobre la cual tú estabas parado. En este caso, para la ciencia afirmar la ideología de género, tiene que negar la ciencia. Tiene que negar la genética de que hay una composición XY. Tiene que negar el hecho de que a las 6 semanas del desarrollo embrionario, los hombres, los fetos que se están desarrollando, tienen un baño de testosterona a nivel cerebral que masculiniza el cerebro. Tiene que negar la ciencia a nivel hormonal, de que hay hormonas femeninas y hormonas masculinas. Tiene que negar la estructura cerebral de que el cerebro femenino tiene, en la unión de algo que se llama el cuerpo calloso, tiene un 40% más de fibra que el género masculino. Tiene que negar los genitales externos. Tiene que negar la ciencia por completo. Tiene que negar la genética. Tiene que negar la embriología. Tiene que negar la neurobiología. Tiene que negar la endocrinología. ¿Qué te queda? Nada. Lo que te queda es una ideología que también ha cambiado tu forma de pensar tan radicalmente que tú eres capaz de negar tu propia ciencia con tal de irte a favor de esta ideología. Y número dos, quizás ni siquiera ha comprado la ideología, pero como se dice en inglés, money talks. Y en días pasados, meses atrás, a este hombre Matt Walsh, que hizo la película What is a Woman, que es una mujer, revolucionó, por así decirlo, lo que estaba pasando en la Universidad de Vanderbilt, donde se estaban efectuando toda esta cirugía para cambio de sexo, pero habían logrado grabar secretamente un video donde uno de los médicos proponía que la universidad aprobara este tipo de cirugía porque era un gran money-making enterprise y que cada cirugía costaba X miles de dólares y que luego también requería múltiples seguimientos, lo cual generaría una gran cantidad de dinero. Mucho de lo que está ocurriendo no es motivado por un convencimiento de la ciencia, sino por el factor dinero, que haciendo esto yo gano dinero y me olvido de mi propia ciencia para dejar de hacer ciencia y comenzar a hacer dinero. Tristemente. Wow, pastor, muchas gracias por su respuesta. En verdad que cuando vemos esta ideología no podemos callar y debemos responder con la verdad, pero también con amor, porque mientras esta ideología no busca el bienestar de las personas, sino manipularlas y sacarles dinero, en el Evangelio somos llamados a amar a las personas y estar incluso dispuestos a dar nuestras vidas
para que las personas conozcan a Cristo y reciban el perdón que necesitan y puedan ver que Cristo puede llenarlas como no puede hacerlo ninguna cirugía y ninguna ideología en este mundo. En verdad que me voy muy animado luego de este episodio y estamos muy agradecidos de que usted nos haya podido acompañar en esta ocasión. Bueno, el placer es mío. Sigo las órdenes, ¿verdad? Para ocasiones futuras, si fuera necesario, y apoyo y aplaudo el trabajo que están haciendo a través de Coalición para instruir y corregir incluso, o iluminar a otros que están o confundidos o perdidos. Pero creo que este tipo de discusión contribuye mucho a clarificar las ideas. Muchas gracias, Pastor Miguel, y muchas gracias, Pepe, por acompañarme también en este episodio y también a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por seguir este podcast. Te invitamos a suscribirte para seguir el próximo episodio el siguiente mes con un nuevo invitado. Muchas gracias y que Dios los bendiga y que nos ayude a mantenernos firmes en la verdad en una época confundida. Amén.